Todos flotan aquí, pero ¿realmente qué significa flotar? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Joysticks y Letras, el podcast. Yo soy Brenda, su host, y les quiero dar también la bienvenida a este inicio de año, este 2026. Espero que todos sus deseos se cumplan. Y el día de hoy, ya sé que estuvimos un tiempo también sin videos, esperemos ya estar más continuamente y ahora sí prometo este año traerles videos más seguido. Ahora sí, una vez por semana, si no pasa nada en el camino. El día de hoy es un espacio donde no solo vamos a hablar de historias, sino también de lo que se esconde detrás de estas historias. Hoy vamos a hablar no solamente de It, la película, no de un payaso y no de una película de terror. Vamos a investigar el origen del mal, cómo se manifiesta, cómo se alimenta y sobre todo por qué siempre regresa. Porque It no es una criatura que aparece de la nada. Porque It es una consecuencia. ¿Recuerdas cuál fue el primer miedo que tuviste? ¿Qué fue aquello que, no sé, marcó tu infancia o tu adolescencia? ¿Cuál fue ese primer miedo que tú experimentaste en la vida? No el que viene de las películas. No me refiero a ese miedo, sino el que sentías cuando eras niño, en especial. El miedo a la oscuridad, a quedarte solo, a mirar debajo de la cama, a mirar adentro del closet. Ese miedo que no tenía nombre. ¿Lo recuerdas? Hoy vamos a hablar de It, la obra maestra de Stephen King. Una historia que no se trata de un payaso, sino de cómo el miedo se alimenta de la infancia. De este miedo también se alimenta a veces de traumas que arrastramos hasta la adultez y de un pueblo que decide mirar hacia otro lado. Bienvenidos a Derry. Hablemos primeramente de un poco lo que es el libro que hizo Stephen King y que inspiró estas series y películas. Stephen King publica el libro de It en 1986, después de haber explorado el terror doméstico, la posesión y lo sobrenatural. Pero con It, King va más allá. No crea solo un monstruo, crea un sistema completo del mal, una entidad que despierta cada 27 años. La idea nace cuando King observa a sus hijos cruzar un puente y piensa: ¿qué pasaría si en lugar de el lugar más inocente se convierte en el lugar más aterrador? Así aparece Pennywise, inspirado en payasos de circo clásicos, miedos infantiles universales y la idea que el mal se disfraza siempre de algo familiar. Pero, algo clave, It no es un payaso, y eso lo pudimos ver en la serie y un poco en las películas. Es un payaso este payaso es solamente la forma que él elige para así, según él, acercarse a los niños que lo alimentan. Vamos a entrar a lo que es Derry, el pueblo. Derry no se presenta como un pueblo maldito. Ese es el primer truco que nos muestra Stephen King. Es un lugar común. Escuelas, bibliotecas, casas familiares, parques, y justo ahí, en ese lugar, es donde habita el horror. Stephen King nos dice algo muy inquietante. El mal no siempre vive en los castillos abandonados, a veces también vive en casas normales, en casas común y corriente. La muerte de Georgie no es solamente el inicio de la historia. Esta es una advertencia de cómo un niño confía en el mundo y el mundo tiene la obligación de protegerlo. Y Derry, en este caso, le falla. Hablemos aquí de qué es It realmente. Vamos a abarcar un poquito de qué es él, eso qué es. Desde el libro, Stephen King dice que It nunca fue concebido como un monstruo convencional. En la novela se establece algo muy clave. Pennywise no es It. Pennywise es solo una máscara. It es una entidad extradimensional, proveniente del macroverso,
un espacio fuera del tiempo y la lógica humana. Llegó a la Tierra hace millones de años antes de la existencia humana, probablemente en un evento catastrófico similar a un meteorito. Ese impacto no solo trajo a It, creó a Derry. Derry no se construyó sobre It, Derry nació con It. Esto cambia toda la lectura de la historia. No hay un pueblo sin un monstruo y no hay monstruo sin pueblo. En el libro, cuando los personajes intentan comprender a It, a eso, descubren algo perturbador. Su verdadera forma no puede ser vista. Lo que ellos perciben como una araña gigante es solo una traducción mental, un intento del cerebro humano por no colapsar. Death Likes o Luces de la Muerte, estas son la esencia de It. Esta es una energía pura, conciencia depredadora y una inopsis y destrucción. ¿Ok? El que las llega a observar pierde su propia identidad, queda suspendido entre dimensiones y flota. De ahí el lema de todos flotan. Aquí Stephen King introduce una idea clave. El verdadero horror no es morir, es desaparecer sin ser recordado. It es una entidad cósmica, antigua y extradimensional. El libro lo describe como un ser que llegó a la Tierra antes que los humanos. Vive en un plano llamado, como lo mencionamos, macroverso, y su forma verdadera es incomprensible para la mente humana. Pero el payaso Pennywise es solo un disfraz, considerado un anzuelo para acercarse a los niños. Y It se alimenta de diversas cosas: miedo, dolor y trauma. Y es por eso que él prefiere a los niños, porque sus miedos son puros, intensos y sin filtros. It se alimenta del miedo, pero no de cualquier miedo. Investigación psicológicas dentro del texto. En los niños podemos ver que no tienen poder, no tienen voz y no siempre son creídos. Incluso en la actualidad pasa eso. El miedo infantil es más intenso, más imaginativo y más vulnerable. Es por eso que él elige como presa principal a los niños, por estas cuestiones. It no crea los miedos, él los estudia, los observa y se adapta a su forma. Por eso se convierte en el temor de el niño. Unos ejemplos claros que vamos a ver en las historias, en el libro y en la película. Beverly, hablando de las películas, ella sufre violencia doméstica y sexualización. Eddie sufre miedo aprendido a la enfermedad. O sea, él tiene miedo a enfermarse, miedo a contagiarse de algo, porque es un miedo que se le ha generado. Ben tiene miedo a la humillación y al rechazo. Y Mike tiene miedo al aislamiento. It actúa como un espejo del trauma real de cada uno de ellos. La historia se divide en dos tiempos. Los niños, que es en el tiempo de 1957 y 1958, y en los adultos se refiere al tiempo de 1984 y 1985. El Club de los Perdedores está creado por los niños marginados. Bill sufre de culpa y duelo. Beverly, ya lo mencionamos. Ben, también ya lo mencionamos. Y aquí el que no habíamos mencionado es a Richie. Humor como defensa. Eso es lo que lo caracteriza a él. Y a Stan es el miedo a perder la razón. ¿Okay? A estos dos no los habíamos mencionado. Cada uno de ellos representa un trauma real.
del cual It se alimenta. Ujú. Aquí en la investigación se vuelve un poco social. Derry no es un escenario, Derry es un organismo enfermo. En el libro encontramos adultos que no reaccionan, policías indiferentes, vecinos que olvidan las tragedias y ciclos de violencia recurrentes. Una investigación clave es que Stephen King deja claro que It no podría sobrevivir sin la complicidad inconsciente del pueblo. Derry olvida, justifica y normaliza. Esto se conecta directamente con la vida real. Abusos silenciados, violencia de personas pequeñas, ignorada y un trauma generacional. En el ciclo de 27 años que podemos ver mencionado, este número 27 no es casual. Representa generaciones, repetición y falta de aprendizaje colectivo. Cada 27 años que It despierta, él vuelve al pueblo Cada 27 años que It despierta, el pueblo vuelve a fallar. Los niños pagan el precio. La violencia no desaparece, se hereda. Vamos a ver un poquito de las comparaciones con las películas. En la película que vimos en 2017 y 2019, que esta es una misma película que es la de toda la vida, la primera película que salió, pero partida en dos. En las adaptaciones se eliminan gran parte del macroverso de It, reducen la complejidad cósmica y enfocan solamente la parte del horror visual. Pennywise se vuelve más depredador, más animal y menos simbólico. Aún así conservan el miedo como alimento, la unión como arma y el ciclo de repetición. En Bienvenidos a Derry, ya enfocándonos un poquito en la serie promete algo muy clave: analizar ciclos anteriores. No solamente vamos a ver a It, sino cómo nace el silencio, cómo se normaliza el horror y también cómo una ciudad aprende a no mirar. Aquí Derry pasa de un escenario al protagonista. Hablando aquí ya un poquito más de las películas, vamos a hablar de la primera película de It, de Eso, que es la de hace muchos años. Yo me acuerdo que la vi muy chiquita y me daba miedo en ese momento. Me daba miedo el payaso, pero realmente era una película que pasaban en la tele en cualquier momento. O sea, realmente era como más común en la temporada de noviembre, octubre-noviembre, que era como que el mes de terror, y pasaban en la tele pues todas estas películas de It, Pesadilla en la calle del infierno, todo esto. Pero enfoquémonos en la película de It. Yo no sé ustedes qué tanto recuerden esta primera película. Digo, sabemos que la parte en la que este niño Georgie va navegando con su barquito que le hizo su hermano, y pues se acerca a una alcantarilla donde aquí sale este payaso llamado Pennywise, que bien sabemos es solamente una máscara. En la película no es tan como enfatizada esa parte de que es una máscara. O sea, como que realmente, o hasta donde yo me acuerdo, tiene poquito que volví a ver la película, y realmente al volverla a ver no me había percatado que la película dura más de 3 horas. 3 horas y cachito. Porque las dos últimas películas que hicieron, en la primera película están hechas en una misma. Como que se van fusionando la vida adultez de el Club de los Perdedores con su infancia, y como que van recordando y van como que uniendo estas piezas de lo que pasó. Entonces sí es una película un poco larga, pero es buena,
ya realmente, hoy yo les puedo decir, pues ya realmente no causa ese terror que causaba hace muchos años, pero es buena, o sea, no es mala película, es buena película. Si tienen la oportunidad de verla y no la han visto o de recordar esos tiempos, véanla, está buena, o sea, sí vale la pena ver como para entender un poquito también las otras dos películas. Yo cuando vi esta película por primera vez o en mi infancia, sí tenía un poquito de terror cuando llegaba. A mí me marcó mucho una escena, que aquí me voy a ventanear un poquito. Me marcó mucho la escena de la regadera, cuando sale de la coladera. En esta escena podemos ver, o bueno, si no lo han visto, les voy a dar un poquito de spoiler, cómo sale este payaso de la coladera, o sea, cómo se abre el piso y sale este payaso y te deja ahí o te genera cierto temor, o en mi caso así fue. Yo me acuerdo que después de ver esa película, cuando me metí a bañar, tontamente ponía una chancla encima de la coladera, como si esto fuera a impedir que eso saliera por la coladera. Entonces es como que se va reflejado un poquito de que es el temor que vas creando un poco psicológico, yo creo, pero se van quedando como que pequeños puntos claves de la historia. También en la película pues podemos ver todo esto de lo que nos hablan de que la mayoría, o si no es que todos los habitantes de este pueblo Derry, realmente prefieren no mirar. O sea, olvidan como que las desapariciones muy fácilmente, no buscan realmente como deberían de buscar a un niño cuando este no aparece. Entonces, sí es un tema que también incluso en la actualidad lo podemos vivir. O sea, realmente es algo que sí pasa, em, pero pues realmente es algo como que a veces mucha gente prefiere no mirar a eso y voltear hacia otro lado. Entonces, esto en la película lo deja como que muy marcado, como que sí, em, la parte de que vean que unos niños golpean a otros niños y la gente no hace nada es algo como que a ver qué pasa, ¿no? O sea, yo siento que ahorita en la actualidad, incluso y eso sí se ha detenido, o sea, sí es como, si tú ves eso, si tratas de ver, no, espera, o sea, ¿qué está pasando aquí? Pero pues en las películas realmente se ve diferente, o al menos en estas se ve diferente. Em, ya enfocándonos en las dos últimas películas, que fue capítulo uno y capítulo 2, porque la primera película como que trataron de separarlas y hacer la primera película enfocada 100% a todo lo que pasaron en la infancia, como más a detalle, y la segunda parte, que es ya como lo que pasa en su adultez, cuando ya son adultos y regresan a Derry para volver a enfrentarse a eso. Este, yo creo que aquí también es como Mm, yo sí bueno, les voy a ser honesta en esta parte. Yo no he leído el libro de It, sí lo quiero leer, pero me ha costado trabajo encontrarlo como en una versión normal. Solamente lo he encontrado en inglés o en versión de bolsillo, pues es más chiquito, entonces sí quisiera como que la versión normal, no la he logrado conseguir. Sí es un libro que quiero leer para enterarme un poquito más, como para entender más el contexto, sobre todo ahorita que nos mostraron la serie de Bienvenidos a Derry. Hablando ya un poquito de las dos últimas películas que les comento que las separaron justamente para hacer como que más detallada esta parte, aún así siento que se perdió mucho de qué es eso realmente. Como que faltó un poquito más enfocarse a esta parte, como que no sé, es uno esperaría que al hacer ya dos películas podríanse haber enfocado un poquito más en de dónde vino, por qué cada 27 años, qué es todo esto que lo rodea a él y por qué toma la apariencia de Pennywise. Porque realmente en las películas, hasta donde yo recuerdo, si estoy mal, corríjanme por favor, en las películas no mencionan por qué toma la apariencia de Pennywise, o en sí no te dicen que Pennywise es una máscara, te lo dejan como que muy al aire, como muy a tu interpretación, hasta donde
yo lo entendí así. Entonces sí siento que por esa parte les faltó un poquito el que lo hicieran como más de, bueno, él llegó hacia la Tierra, un poquito más como nos lo explicaron en la serie. Si no la han visto, vayan a verla. Ahorita sí vamos a enfocarnos ya más en Welcome to the Derry, que es la serie que acaban de sacar por HBO Max de estas películas o de este libro en general. Aquí sí podemos ver un poquito más del contexto detrás de It, de eso. O sea, podemos ver cómo yo siento que ya es un poquito más sangriento, como que ya no lo disfrazan tanto, como que ya lo puedes ver más como más real, como más visual, cómo esta entidad ataca tanto a los adultos como a las personitas pequeñas. A mí me gustó mucho la serie. Sí la quiero volver a ver, es algo que la quiero volver a ver, porque me dejó como que el que fuera un capítulo por semana, como que me cortaba la continuidad. Y en algún punto dije, no, me voy a esperar a que suban todos los capítulos y ya los veo, pero realmente no me pude esperar. O sea, sí los vi así como los iban subiendo, los veía. Y ahorita la quiero volver a ver ya continua para poder como que entenderle mejor. Vemos varias escenas de el origen de esta entidad. Entonces, pues yo aquí por lo que me pude percatar, por lo que pude notar y percibir en la serie, es que a lo mejor y muchos con las películas, con las películas, 3 primeras películas que salieron, a lo mejor y podíamos asociar a eso con un demonio o algo por el estilo. Y realmente en la serie te das cuenta que no es eso, es como que anterior y ni siquiera es de este mundo, es algo que no... Es algo como que lo que yo entendí ya al final de la serie, que esto no puede morir porque nunca ha vivido, o algo así es lo que yo entendí. Entonces, no es algo de este mundo, no es algo que tenga como que un inicio, porque realmente conocemos su inicio una vez que llegó aquí a Derry, una vez que cayó en la tierra, pero antes no conocemos qué pasó. No sé si en el libro venga un poco más explayado esta parte, pero pues en la serie tampoco como que no te dicen realmente, o sea, nada más te dicen como que cayó del cielo y quedó como varado y cosas así, pero no te dicen realmente antes de eso de dónde viene o de dónde provino. O he visto muchos del relacionarlo con el dios tortuga, no sé cómo se llame, no recuerdo realmente el nombre, les estaría mintiendo, si ustedes lo saben déjenlo en los comentarios, pero como que lo están relacionando mucho, como que es el adversario. Y sí, en muchas partes de la serie podemos ver a este personaje con forma de tortuga, o bueno, en un animal, en una tortuga, en la serie en varias partes, pero realmente no te dejan como el por qué o qué conexión hay entre ellos. Entonces sí hay muchas cosas como que también en la serie te dejan muy ambiguos, pero también dan 2 puntos muy clave, que ya lo dan como en el último capítulo de la serie, que él ve como que ahí está Marge, no es Marge, ¿cómo se llama la niña? La de los lentecitos, se me olvidó su nombre, la güerita, la que le lastiman el ojo. Esa escena del ojo, no pude. O sea, yo estaba así como de que, no. O sea, entré en pánico, amigos, cuando en esa serie con esa escena del ojo. Pero bueno, me desvié. Con ella, que es no recuerdo realmente su nombre. Sí se me borró por completo el nombre de ella. Pero vemos en el último capítulo que aquí hace él una conexión, como que enlaza la parte de el club de los perdedores de las películas con la serie, como que los junta, como que hace ahí la conexión
de la parte del donde ataca a esta chica, y le dice de tu hijo y sus amigos, en unos años me desviven, ¿no? Entonces eso es lo que él le dice a esta chica, y ella es así como de, ¿cómo? O sea, Richie, o sea, ¿cómo? ¿De qué me hablas, no? O sea, ¿cómo? O sea, porque hasta le dice su apellido que va a tener en ese momento. Y pues ella así como de, ¿cómo? Entonces eso nos hace ver o nos deja ver que para él todo, tanto las películas como lo que está pasando en este momento en la serie, para él está ocurriendo como que todo esto al mismo tiempo. Entonces nos deja ver como que para él no hay un orden como tal entre el presente, pasado y entre presente, pasado y futuro. O sea, como que para él pasado, presente y futuro. Ok, me entendieron. Como que para él todo esto está conectado y está pasando todo en el mismo momento. Entonces podemos ver la conexión de, incluso si ya vieron la serie, ya vieron las películas, del flyer que él arruga y se lo avienta a esta chica, donde aparece la foto de Richie. Y en la película de It, capítulo 1, donde la infancia, que llegan a la casona esta del pozo, y él encuentra este papel arrugado con su foto y de que es un niño perdido, ¿no? Entonces es ahí como que hicieron la conexión, y sí te deja así como de, para él no existe ni el presente, pasado y futuro, como que para él todo está existiendo al mismo tiempo, en la misma línea, y es como que, bueno, si quito una pieza aquí, alterará lo que está pasando acá. Yo siento que como que será la mentalidad, o sea, si quito aquí y esto cambia, o realmente va a tener como que el mismo desenlace. Pero quise profundizar un poquito también en cuanto a la historia, de dónde surge, en un poquito la investigación. La investigación realmente es muchísima. Yo siento que para traerles una investigación más clara y concreta de It en general, sí tendría yo que leer el libro, porque la investigación es mucha. El libro es un libro muy largo, creo que son 1530 y tantas páginas del libro. Entonces sí, yo creo que más adelante, después de que yo lea el libro, sí me gustaría volver a hacer otro video hablando de esto, ya con un poquito más de contexto de toda la historia de lo que pasa en el libro, porque realmente la investigación es muchísima y no logré abarcar tanto por desconocimiento del libro. Me traté de enfocar un poquito más en las películas porque es algo de lo que tengo más conocimiento, y también sé que hay por ahí una conexión con un Pennywise de la vida real, que fue un serial, ¿ok? De personas pequeñas. Pero eso lo quiero igual y lo abordo en otro capítulo. Ahorita sí quería hablar como que más lo que está enfocado al libro y a las películas y a la serie, que es ahorita como que el boom que está, como que vino a revivir todo esto de It, y los personajes súper bien, o sea, de verdad. Richie, ok, ahora entendemos por qué su hijo se llama Richie. No es como que vemos como que, bueno, a lo mejor por esto el niño lleva su nombre, ¿no? Pero pues no sé, amigos, de verdad, déjenme ustedes sus opiniones también en los comentarios, si ya vieron la serie, si ya vieron las películas, y qué opinan de cada uno de estos. Ya como para ir cerrando el episodio de It, yo sé que estoy hablando muy por encimita de este tema, de verdad, muy por encimita, o sea, es un tema que da para mucho tiempo, es una investigación muy larga, pero tampoco quiero hacer el episodio tan largo. Si les interesa el tema y quieren que lo abordemos un poquito más a fondo, también déjenlo en los comentarios, ¿ok? Vamos a ir haciendo nuestras conclusiones de por qué It siempre vuelve. Vemos a It que no regresa porque sea inmortal como tal. Regresa porque nadie lo recuerda, nadie habla de él ni de lo que ha sucedido anteriormente, y nadie protege. Esa es la realidad del por qué él regresa, no solamente, no porque sea algo inmortal. Ajá.
Pero sí podemos asociar aquí un poquito en base a las películas y la serie que dicen que una vez que sales de Derry, olvidas. Incluso en la serie, en el último capítulo, también lo mencionan. Una vez que tú sales de Derry, olvidas todo lo que pasaste ahí adentro. Entonces aquí viene mucho el de que nadie recuerda. O sea, ya después de que empieza su ciclo de alimentación y se duerme y luego pasan 27 años y regresa a su ciclo de alimentación, vemos que la gente realmente ya no se acuerda de lo que había pasado antes, porque ya es como que otra generación. Entonces ya como que es de, no, pues quién sabe si ya había pasado antes o no. Es como que esa parte de que ya nadie recuerda qué pasó. El verdadero terror en sí no es Pennywise, es el silencio. Ese es el verdadero terror. Mientras haya miedo no nombrado, mientras haya niños no escuchados, It siempre va a encontrar la forma de volver. ¿Ok? Vamos a ir cerrando ya el capítulo y en sí, bien amigos, espero les haya gustado este episodio. Perdón por no haberles traído capítulos antes. No sé si espero les guste la calidad que estamos logrando ya en los videos. Ya mejoramos la cámara, esperemos eso nos ayude a traerles videos de muchísimo mejor calidad y que en los episodios les gusten y nos regalen su like y nos dejen en los comentarios qué opinan ustedes realmente de It, de eso, si ya leyeron el libro, si ya vieron las películas, si ya vieron las series, si les gustó más uno que el otro, si todos les gustaron y todo el contexto de lo que ustedes piensen acerca de lo que hablamos el día de hoy. Esto fue entre Joystick y Letras. Hoy no hablamos de un payaso como tal, hablamos del miedo que se aprende, se hereda y se silencia, porque It no vive en las alcantarillas, vive donde nadie quiere mirar. Gracias por cruzar conmigo este umbral entre realidades. Recuerda dejarme un like si el video te gustó, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros episodios y dejarnos un comentario. Yo soy Brenda, su host, y esto fue un episodio más de Entre Joysticks y Letras. Nos vemos en la próxima, amigos. Bye.